Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Con su permiso, señor secretario, se encuentran presentes en esta reunión integrantes del Consejo Nacional de ANUYES y titulares de instituciones de educación superior públicas y privadas, a quienes agradecemos y les damos la más cordial bienvenida. Igualmente a los representantes de los medios de comunicación les damos la más cordial bienvenida y entrando en materia con su autorización, señor secretario, le solicitamos al maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de ANUYES, nos dirija su mensaje. Muchas gracias, señor subsecretario. Buenas noches a todos. Muchas gracias, señor secretario, por recibirnos en la Secretaría. A nombre de las instituciones que integran a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y de su Consejo Nacional aquí presentes, agradecemos sinceramente la gentileza del maestro Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, por recibirnos en la Secretaría a tan solo 2 semanas de haber asumido el cargo de manos del señor presidente de la República. Del mismo modo, agradecemos la presencia del maestro Efrén Rojas Dávila, subsecretario de Educación Superior, con quien hemos mantenido una relación de trabajo intensa y cercana. Gracias a todos los integrantes del Consejo Nacional presentes. La ANUYES es una asociación que fue fundada por un grupo de rectores pioneros desde hace 65 años para sumar capacidades y visiones en favor de la educación superior de nuestro país. Integra a las 179 instituciones de educación superior públicas y particulares más importantes de México, concentrándose en ellas alrededor del 60% de la matrícula total de nivel superior y el 88% de la matrícula de calidad de nuestro país. También se desarrollan en ellas cerca del 90% de la investigación nacional. Además de ello, es menester señalar que en 49 instituciones asociadas, públicas y particulares, se atiende al 16% de la matrícula del nivel medio superior. Nuestra misión es contribuir al mejoramiento continuo de las instituciones asociadas en los ámbitos de la docencia, la generación, aplicación y difusión del conocimiento, la vinculación, la extensión de la cultura, así como de la gestión institucional. Es de igual manera nuestra misión fomentar la integración del sistema de educación superior, promoviendo la complementariedad, la cooperación y el intercambio académico en los planos nacional e internacional. Desde la ANUYES estamos impulsando, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, una nueva etapa de desarrollo de la educación superior con una visión innovadora y global, orientada por los temas fundamentales de la calidad, la responsabilidad social y la internacionalización, con el propósito de lograr una mejor educación, generación y aplicación de conocimiento y garantizar la inclusión de un mayor número de jóvenes mexicanos. Nuestro programa de trabajo va al encuentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, porque estamos ciertos que el desarrollo de la educación superior, de la ciencia, la tecnología y la innovación es una tarea compartida con el Estado y la sociedad. Es por ello que el pasado 27 de enero, la ANUYES en pleno fue recibida por el ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la Residencia Oficial de Los Pinos, para dar inicio a los diálogos sobre la educación superior en México, donde planteamos las realidades y los retos que debemos superar para lograr los cambios que requiere nuestro país. Esta reunión permitió iniciar un proceso de comunicación con el Ejecutivo Federal que está generando oportunidades para una mayor consolidación de la educación superior y de nuestras instituciones asociadas. En continuación con esos diálogos, el 19 de marzo se llevó a cabo una reunión entre el Consejo Nacional de la Asociación y la Subsecretaría de Educación Superior, encabezada por el maestro Efrén Rojas, derivándose el acuerdo de integrar 3 mesas de trabajo para diagnosticar nuestras realidades educativas, identificar los retos a superar y diseñar las propuestas de solución que presentaremos al Ejecutivo Federal. En la primera mesa se realiza un análisis de los problemas de la cobertura, el financiamiento, las auditorías y las jubilaciones y pensiones. Con base en estos resultados, se trabaja en un plan indicativo de ampliación de la matrícula, se revisa la estructura de los fondos extraordinarios y se formula una estrategia para el presupuesto ordinario de carácter plurianual. De igual manera, se trabaja en acciones para enfrentar los problemas derivados del déficit financiero generado por las pensiones al personal académico y administrativo. En la segunda mesa se analiza el actual modelo de evaluación de la calidad con miras a la constitución de un sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior,
dotándola de modelos, criterios e indicadores de nueva generación. También se definen acciones para orientar la responsabilidad social de las instituciones de educación superior y se plantean las estrategias para integrar una dimensión internacional, global e intercultural en los fines y funciones de las instituciones de educación superior. En la tercera mesa se analiza el marco jurídico que regula la educación superior y se propondrán cambios que permitan precisar las responsabilidades y mejorar la coordinación y la articulación de los actores educativos. En el foro que la NUYES realizó hace apenas 2 días sobre colegiación y certificación obligatoria, se habló precisamente de la actualización de la legislación en educación superior, ya sea en una nueva ley o en un apartado en la Ley General, y estamos trabajando con la Secretaría en esos temas. La NUYES también ha sumado esfuerzos con el Gobierno de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación para atender situaciones de interés nacional que involucran a la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación, sectores claves en el desarrollo de México que ya son considerados en el mundo un bien público, corresponsabilidad de todos los actores y fundamentalmente de los gobiernos. Es así como hemos contribuido con las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo para hacer visible en el mundo la responsabilidad global de México, participando en las visitas de Estado, fortaleciendo las relaciones académicas con nuestros pares de distintas partes del mundo. También nos hemos sumado al interés y compromiso que significan las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña Nieto, en especial las que tienen que ver con la educación, las telecomunicaciones y la energía, sectores que impactarán positivamente y, en definitiva, en la educación superior del futuro. Del mismo modo, en el marco del proceso de implantación del nuevo modelo de justicia penal, las instituciones afiliadas se han sumado modificando sus programas de estudio y adecuando su infraestructura para atender a esa importante reforma. Para comentar los avances mencionados y los retos que enfrentamos, le hacemos una cordial invitación, señor secretario, para tener una reunión de trabajo con los titulares de todas las instituciones asociadas cuando su agenda lo permita. Hace 2 semanas también nos reunimos con el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Videgaray. Él nos habló que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación son prioritarios para el gobierno del presidente Peña Nieto y nos adelantó que no habrían recortes, no obstante la difícil situación financiera internacional. Reconocemos y agradecemos el esfuerzo del Gobierno de la República en la elaboración de la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación. La ruta del desarrollo de la educación superior ya está trazada. Las estrategias, acciones, acuerdos y compromisos que logremos concertar con el Gobierno de la República y los demás actores de la educación deben ser asumidos y honrados corresponsablemente para continuar avanzando en la concreción de las políticas públicas y en la aspiración legítima de las familias mexicanas de disponer de una mejor educación que contribuya a la generación de una sociedad del conocimiento más justa, más equitativa, más ética y más humana. Así de importante es nuestra labor, así de importante es nuestra misión en la construcción de un nuevo proyecto de nación en absoluta coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias por su atención. Señor secretario, con atención, escuchemos sus palabras. Muchas gracias, señor subsecretario. Muy buenas noches, maestro Jaime Valls, señores, señoras rectoras, muchas gracias por estar aquí. Les pido una disculpa por el retraso, pero bueno, aquí estamos ya, muy contento de poder estar con todos ustedes. Como decía Jaime, a menos de 2 semanas de la designación que ha hecho en un servidor el señor presidente de la República. Este encuentro, este primer encuentro que tenemos, para mí es fundamental y es muy importante. Yo lo he venido diciendo desde que tomé posesión como secretario de Educación Pública, que tengo la instrucción del presidente de la República de ser un secretario de Educación que escuche a todos los actores que forman parte del sistema de educación de nuestro país. Por eso he dicho, y ya lo he empezado a hacer, que voy a recorrer el país para poder hablar con los maestros de México, para poder hablar con los padres y las madres de familia, para poder hablar con los estudiantes, que son al final del día el último objetivo de todo el sistema educativo. Todos los que estamos aquí tenemos como último objetivo poder tener una educación de calidad
que se refleje en las aulas, en los maestros, y que eso tenga un beneficio para los niños, las niñas y los jóvenes de México. Y por supuesto que este diálogo y esta apertura es también con todo el sector que ustedes conforman de la educación superior en nuestro país. Un sector fundamental, como lo ha dicho y lo ha dicho muy bien Jaime, un sector fundamental para que nuestro país pueda tener una sociedad del conocimiento, que es nuestro mayor reto para tener una sociedad plena en el siglo XXI. Y en ese sentido, quiero también estar muy cercano a ustedes, quiero escucharlos. Esta primera reunión que tenemos tiene ese objetivo. Quiero escucharlos a cada uno de ustedes, quiero conocer cuáles son los retos que tienen, cómo podemos trabajar juntos, cómo desde el Gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública podemos coadyuvar para caminar en la ruta correcta. Los retos que tenemos en educación superior son muchos. Iremos, como ya se tiene, pero iremos puliendo y conformando una agenda común de trabajo, una agenda que tendrá muchos temas, pero que me parece que hay tres temas centrales, y que es el primer tema que les propongo, generales, globales, pero sobre los que creo que debemos ir construyendo juntos esta agenda para el futuro. El primero es el reto de la cobertura. En nuestro país actualmente, como ustedes saben, la cobertura es de alrededor de 35%, se ha elevado en estos últimos 3 años cerca de 3 puntos, que es importante pero que no es suficiente. Necesitamos tener estrategias para poder elevar la cobertura de educación, tenemos que tener estrategias creativas, ya que como todos ustedes saben y lo ha mencionado Jaime, en estos momentos enfrentamos como país una situación complicada en términos presupuestales, por razones ajenas al país, por razones que tienen que ver con el entorno de la economía global, que han tenido un impacto en los precios del petróleo, que siguen siendo una parte importante del presupuesto de nuestro país. Vivimos momentos difíciles. Sin embargo, aquí la buena noticia es que, como lo comprometió el presidente de la República en su informe, y como sé que previamente ustedes lo pudieron platicar con el secretario de Hacienda, y el día de ayer quedó palpado este compromiso, a pesar de esta situación no hay recortes a la educación superior. Este escenario nos permite poder avanzar, poder seguir con los mismos presupuestos, no hay tampoco incrementos sustanciales, pero podemos seguir por este camino. Y en ese sentido vamos a tener que ser muy creativos en este contexto en el que nos encontramos para poder seguir caminando en la ruta de la cobertura y que nuestro país tenga los niveles de cobertura que debe de tener un país que pueda estar en las primeras ligas y que pueda tener un desarrollo de primer nivel. El segundo gran reto es el de la calidad, lo ha mencionado también Jaime, es muy importante. Todos ustedes representan a las universidades de mayor calidad de nuestro país y muchas de ustedes incluso de América Latina o del mundo hispano. Eso es muy importante, eso es un orgullo, pero debemos de ir por más. Necesitamos que vayamos incrementando la calidad de lo que enseñamos, pero también, y ese es el otro gran reto, de la investigación que se hace en las universidades de este país. Al final del día, la gran responsabilidad de la investigación en todas las áreas recae sobre las universidades de nuestro país. Y si bien tienen ustedes una tarea fundamental en la enseñanza, también la tienen en la investigación y debemos de caminar en esa ruta. La ciencia básica, por ejemplo, no tiene otro lugar más que en las universidades. Y en eso tenemos una gran claridad en el gobierno y tiene esa claridad el presidente de la República y debemos de caminar juntos para que este país no únicamente pueda enseñar los mejores contenidos educativos, sino que también los pueda generar y los pueda desarrollar. Esa debe ser nuestra aspiración. Ya tenemos un sistema importante, tenemos por supuesto que científicos y académicos que generan una calidad de investigación en todos los rubros, en las ciencias exactas, en las ciencias sociales, en las humanidades de una gran calidad, pero podemos ir por mucho más. Y ese al final del día va a ser el gran sustento del futuro de nuestro país. El conocimiento que generemos, la creatividad que llevemos a conocimiento es lo que al final del día nos va a dar el gran desarrollo del país. Y el tercer reto, me parece, que es el de tener una vinculación mucho más efectiva con los sectores productivos del país.
para que lo que enseñemos en nuestras universidades pueda reflejarse en empleos de calidad para nuestros jóvenes. Una vinculación que además tenga una lógica regional. México son muchos Méxicos y las distintas regiones del país tienen diversas vocaciones productivas y me parece que las universidades que tenemos en todo el país tienen que responder también a esa capacidad productiva de las diversas regiones del país, porque son también retos distintos y que debemos de caminar en esa línea. Por ello, el día de hoy quiero hacer con ustedes dos compromisos fundamentales para honrar esta instrucción que tengo del presidente de tener un diálogo y de ser muy cercano a todos ustedes. El primero, si están de acuerdo, es que estas reuniones que tengamos con la NUYES, ya sea con el Consejo o con todos los miembros plenos, y yo me comprometo a ello, las podamos hacer cada 3 meses, que por lo menos podamos tener 4 reuniones al año en donde podamos darle seguimiento a la agenda que nos planteemos, a la agenda que construyamos de manera colectiva para alcanzar estas metas. Y el segundo compromiso, además de estas reuniones trimestrales, por lo menos trimestrales que podamos tener, es que si ustedes estén de acuerdo, incluyamos también a la NUYES en los diálogos que he propuesto a los gobernadores del país regionalizados. Como seguramente todos ustedes saben, el día lunes envié una propuesta formal a la CONAGUA a través de su presidente, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y de quien coordina la Comisión de Educación dentro de la CONAGUA, el gobernador Graco Ramírez, para poder crear 5 zonas, regionalizar al país en 5 zonas, e hice el compromiso también con los gobernadores que muy amablemente han aceptado, ya lo han comunicado públicamente, que aceptan esta propuesta, poderme reunir también cada 3 meses con los gobernadores, con los secretarios de Educación de esas 5 regiones, para darle seguimiento a los avances de la reforma educativa en los estados de esas regiones, para darle seguimiento a los retos que tenemos en educación. Y yo lo que les quiero proponer es que dentro de esos espacios hagamos un diálogo con la NUYES, que hagamos un diálogo con las universidades y con los rectores de esas regiones y que en esas reuniones apartemos un capítulo especial para que nos sentemos también con los gobernadores de esos estados, con los secretarios de educación de esos estados y con los rectores de la NUYES, de las universidades de esos estados, para platicar y darle seguimiento a esta misma agenda, pero con una lógica regional. Esta lógica de la que hablaba, que es fundamental para todos aspectos, porque finalmente los retos que ustedes se enfrentan varían o dependen también de la región en el país en la que están. Por un lado, por supuesto, la vinculación productiva, y en este sentido creo que sería importante que a estos diálogos vayamos incluyendo también al sector productivo nacional, pero también al regional, pero que también veamos otros retos que tenemos. En algunas regiones puede ser que el principal reto sea el de la cobertura, pero tal vez en otras pueda ser principalmente el de la calidad, o en otros que tengamos otras. Este país es muy grande, es muy diverso, y además de tener un diálogo nacional que nos dé las grandes directrices como país de cuáles son las metas y hacia dónde tenemos y debemos de llevar a la educación superior, lo debemos de hacer también de manera regional. Con estos 2 compromisos, yo quisiera agradecerles el que estén aquí, más que ocupar la palabra el que tiene la voz, mi intención para dar cabal cumplimiento a este compromiso que tengo es que los quiero escuchar y que el día de hoy tengamos esta primera reunión de diálogo y que si ustedes lo aceptan podemos empezar a caminar sobre estos 2 compromisos para mantener un diálogo fluido, constante, permanente y muy cercano. Un diálogo nacional por un lado y por otro lado diálogos regionales que nos permitan llegar a esos objetivos. Así es que bienvenidos a su casa, bienvenidos a esta secretaría y muchas gracias por estar aquí.